calling the internet police. Durante la historia moderna del mundo se han registrado una serie de terremotos que han sido devastadores. Conozcamos los 5 peores terremotos registrados de la historia. En el top 5 encontramos a Chile 2010. Con un registro de 8.8 en la escala de Richter. Tras ocurrir este devastador terremoto en Chile, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Los destrozos costaron varios millones a las ciudades afectadas. En el top 4 encontramos a Indonesia 2004. 9.9 en la escala de Richter. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un maremoto que tuvo lugar el domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa oeste de Sumatra, Indonesia. El terremoto fue la causa que originó una serie de tsunamis devastadores de hasta 12 metros de altura a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, arrasando todo a su paso, tanto personas como bienes materiales, incluyendo zonas de Indonesia, Tailandia, Birmania, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania, Sudáfrica y las Islas Seychelles. Un análisis reciente elaborado por las Naciones Unidas deja un total de 229.866 pérdidas humanas, incluyendo 186.983 muertos y 42.883 personas desaparecidas, incluyendo población autóctona y turistas. Los daños materiales también fueron enormes, dejando a una cantidad de entre 1,5 y 2 millones de desplazados, es decir, alrededor de 1 millón de hogares perdidos. Además de la destrucción prácticamente completa de las ciudades a las que más afectaron los tsunamis, ciudades de Indonesia, India, Sri Lanka y Tailandia. Los tsunamis arrasaron con todo: hogares, hoteles, zonas de cultivo y todo tipo de infraestructuras. En el top 3 encontramos de nuevo a Chile con otro terremoto, pero esta vez hace más de 50 años. Con 9.5 en la escala de Richter. El terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un seísmo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11. Esto hizo que gran parte del sur de Chile se vio destruido por los dos terremotos y el maremoto. El periódico La Cruz del Sur informaba el 28 de mayo de 1960 la existencia preliminar de 962 muertos, 1.410 desaparecidos y 160 heridos de diversa consideración. Chillán, la ciudad más austral que mantenía contacto con Santiago tras el terremoto, tuvo un 20% de sus edificios dañados gravemente. Talcahuano quedó con el 65% de sus viviendas destruidas y un 20% de las que se mantenían estaban inhabitables, mientras la vecina ciudad de Concepción contaba con más de 125 muertos y 2.000 hogares arrasados. En el top 2. El terremoto de Estados Unidos en Alaska, con 9.5 en la escala de Richter. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un seísmo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36 tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, o sea a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage, considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica. Este gran terremoto y posterior tsunami se llevó 128 vidas, y causó alrededor de 311 millones en pérdidas materiales. Los efectos del terremoto fueron pesados. En muchas ciudades, incluyendo Anchorage, Chitina, Glen Allen, Homero, Esperanza, Casilov, Kenai, Kodiak, Moose Pass, Portage, Segovia, Seward, Sterling, Valdez, Wasilla, y Whittier. En el top 1, el terremoto y tsunami de Japón de 2011. Para mí, uno de los terremotos más peligrosos de la historia actual. El terremoto ocurrió a las 14:46:23 hora local, del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón.
En un primer momento se calculó su magnitud en 7,9 grados, que fue posteriormente incrementada a 8,8, después a 8,9 grados, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, 8 finalmente a 9,0 grados, confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El terremoto duró, aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento, en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subducción, entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. El grado y extensión del daño causado por el terremoto y posterior tsunami fue enorme, con la mayor parte del daño producido por el tsunami. Vídeos de las ciudades más afectadas muestran un poco menos que una pila de escombros, con ninguna parte de las estructuras en pie. Se estima que los costos del daño ascienden a los 10 billones de dólares. Fotos satelitales antes y después del suceso muestran regiones devastadas por un inmenso daño. A pesar de que Japón invirtió billones de dólares en muros marinos anti-tsunami que bordean por lo menos 40% de sus 34,751 kilómetros de línea costera y se levantan 12 metros de altura, el tsunami simplemente pasó por arriba de los muros, colapsando algunos en su marcha. La Agencia Policial Nacional Japonesa dijo el 3 de abril de 2011, que 45.700 construcciones fueron destruidas y 144.300 fueron dañadas por el tsunami y el terremoto. Los daños en construcciones incluyen 29.500 estructuras en la prefectura de Miyagi, 12.500 en la prefectura de Iwate, 2.400 en la prefectura de Fukushima. 300 hospitales con 20 camas o más en Tohoku fueron dañados por el desastre, con 11 de ellos siendo completamente destruidos. El terremoto y tsunami crearon un estimado de 24-25 millones de toneladas de escombros y desechos en Japón. Se estima que 230.000 automóviles y camiones fueron dañados o destruidos en el desastre. Para finales de mayo de 2011, residentes de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima han desregistrado 15.000 vehículos, lo que significa que los dueños los consideraron no reparables o insalvables. Los terremotos son algo natural que nunca se podrán controlar. Bueno, espero que les haya gustado mi primer video y hasta la próxima. I'm calling the internet police.